La organización Human Rights Watch presentó un reporte sobre la migración en el tapón del Darién, la selva ubicada entre Colombia y Panamá. Por ahí ya cruzaron más de 500,000 de personas en lo que va de este año, según datos del gobierno panameño, y rumbo a Estados Unidos. Después de 4 visitas a la zona y entrevistas a 300 personas, Human Rights Watch concluyó que las restricciones de movimiento impuestas por gobiernos del continente solo provocaron un aumento en el número de migrantes. Hablamos más temprano con la directora para las Américas del organismo, Juanita Gebertus, poco antes de ella presentar los resultados del estudio en la Casa Blanca. Gabriela, Estados Unidos tiene que entender que pretender imponer restricciones del acceso de migrantes a través de la negociación con México, con países de Centroamérica, con Guatemala, de visados para trancar la migración, no solo no ha sido efectivo, sino que ha generado que migrantes tengan que hacer un paso por lugares tan peligrosos como el Darién, en donde se cometen gravísimas violaciones a derechos humanos. Contrario a lo que creían, y es que con este tipo de negociaciones se iba a frenar el flujo de migrantes, la relación que estamos identificando en este informe muestra todo lo contrario. Se necesita que Estados Unidos apoye una solución regional de un estatuto de protección regional transitorio para los migrantes y que invierta muchísimo más en la regularización y en la integración de migrantes en América Latina. Y de lo que has escuchado en los recientes encuentros en donde el tema de la migración es abordado, ¿qué hay? Bueno, lo primero es que nosotros documentamos en este informe la manera en la cual más de 500,000 de migrantes que han pasado por el Darién en el último año se enfrentan a robos. Usualmente llegan al paso del Darién, son separados hombres y mujeres, muchas veces por nacionalidades. En ese escenario son extorsionados, cobros de $100 en distintos momentos por migrante. De ahí usualmente pasan a que algunas de sus pertenencias, las pocas que tienen y con las que están tratando de pasar, son hurtadas. Y en ese contexto de aislamiento y de separación de grupos, entre distintos grupos, es cuando más violaciones a derechos humanos vemos, típicamente violencia sexual contra mujeres. Desde 2021, denuncias de por lo menos 950 mujeres que habrían sido víctimas de violencia sexual a lo largo del trayecto del Darién. Casos de homicidios, de desapariciones que estamos documentando con casos concretos dentro del informe. No somos los primeros, un grupo muy amplio de periodistas, de organizaciones han documentado las atrocidades que se cometen en el Darién. Yo creo que donde hay un elemento novedoso es mostrar que este no es solamente el producto de países como Venezuela, como Haití, como Ecuador, que por las condiciones de los países siguen saliendo migrantes, sino que muy desafortunadamente políticas migratorias de Estados Unidos han tenido incentivos perversos. ¿Agregan ustedes también que los requisitos de visado que imponen países o gobiernos como México y otros en Centroamérica, aunque no fueron específicos, contribuyen al aumento de migrantes que cruzan exactamente el Darién? Hay que recordar a la gente que ese no es un cruce, es la selva del Darién. Específicamente, ¿qué tipo de visado es lo que está alentando? Correcto, lo que muestra el informe es que más o menos en la medida en la que México, Guatemala muy particularmente, impone visas a venezolanos y a ecuatorianos, como resultado de conversaciones previas con Estados Unidos que en una lógica de externalizar la política migratoria han buscado que distintos países de la región frenen el flujo de migrantes. Ante esos visados lo que se da es inmediatamente un pico hacia arriba. El gráfico es muy impresionante en nuestro informe, un pico hacia arriba del flujo de migrantes a través del Darién. Luego Estados Unidos pone en marcha recientemente un programa Parole para venezolanos, para haitianos. Se da la caída del flujo por el Darién, muy claramente en los testimonios de personas con las que hablábamos, personas esperando a ver si podrían llegar directamente a través de un vuelo a Estados Unidos, y apenas empiezan a encontrar que se requiere un sponsorship en Estados Unidos, un patrocinio económico y acceder a un pasaporte que en el caso, por ejemplo, de venezolanos no solo es costosísimo, sino que implica sobornos a autoridades, tiempos larguísimos de espera. Inmediatamente se dispara otra vez el paso por el Darién porque ese camino legal creado no permite realmente que los migrantes
cojan un camino Sí. seguro. Entonces, insisto, muestra que no solamente no reduce el flujo de migrantes, que era el objetivo de política pública de Estados Unidos, sino que de manera grave los somete a un camino en donde van a estar experimentando aún más atrocidades de las que vivieron en sus propios países. Juanita, hablan ustedes también del Clan del Golfo, de que se habría hecho cerca de 57 millones de dólares entre enero y octubre de este año por el control que tiene sobre la ruta migratoria. ¿Han hablado con las autoridades de Colombia respecto de este riesgo? ¿A quién denuncian ustedes o ante quién van para intentar buscar articular una respuesta, una solución? Sí, es muy grave este capítulo, creo que es especialmente, digamos, preocupante. Mostramos cómo el Clan del Golfo tiene por lo menos tres roles en la ruta del Darién. La primera es que controla las rutas y eso lo hace para distinguir qué rutas se usan para migración y qué rutas se usan, por ejemplo, para tráfico de drogas. Entonces hay de alguna manera, una especie de control irregular del territorio para decidir dónde va quién y por qué, digamos, por qué camino se utilizan, muchas veces privilegiando caminos que son supremamente peligrosos. Lo segundo es que el Clan del Golfo controla de una manera muy significativa a los guías, les cobra extorsiones, incluso impone sanciones a quienes se salen de la regulación interna de lo que les permite el Clan del Golfo hacer, sanciones que van, por supuesto, hasta la muerte a través de homicidios de estos guías en distintos lugares de la ruta. Y lo tercero es que, sobre todo en el lado colombiano, tratando de preservar el negocio del narcotráfico, digamos, más protegido, impone una especie de condiciones de seguridad. Eso hace que la mayoría de migrantes reporten que gran parte de los delitos de los que son víctimas se cometen sobre todo en el lado panameño, en donde el Clan del Golfo no tiene el mismo nivel de control. Los datos que mencionabas, que nos los da directamente las autoridades colombianas, son de aproximadamente $125 que terminan en poder de el Clan del Golfo por cada migrante que pasa a través de los distintos, digamos, elementos de la cadena, si se quiere, migratoria, que el Clan del Golfo controla. Hemos hablado con el embajador de Colombia aquí en Estados Unidos, hemos tenido reuniones con distintas personas de la Cancillería colombiana. Esperamos justo que a través de este informe haya una presión adicional para que Colombia no solamente aproveche la oportunidad que creó en 2021 de este estatus de protección temporal migratoria frente a venezolanos, lo termine de implementar, porque de manera desafortunada hemos visto cómo se ha ralentizado el proceso de implementación, pero sobre todo y lo más importante, que ponga en marcha una política de seguridad efectiva en el territorio para proteger no solo a los migrantes, sino sobre todo a la ciudadanía que vive en este territorio y que se siente profundamente abandonada por la incapacidad de las autoridades de protegerles frente a una amenaza como la que presenta el Clan del Golfo.